Mira, el lunes por la noche estaba viendo el Chelsea contra el Fulham y en un momento me tuve que detener porque no podía creer lo que estaba viendo. 35 segundos. El partido llevaba 35 segundos y Joao Pedro ya había marcado. Palmer ve el espacio antes de que nadie más lo vea. Mete el pase entre líneas y Joao Pedro llega solo. 35 segundos. Ni había terminado de sentarme. Chelsea terminó ganando 3-2. Rodgers marcó en su debut. Palmer también. Y yo sé que es solo el primer partido de la temporada y que todos nos emocionamos con el primer partido. Pero hay algo en cómo está jugando este Chelsea que me parece diferente a todo lo que hemos visto en Stamford Bridge en los últimos años. Y creo que vale la pena pararse a analizarlo con calma, porque si esto sigue así, vamos a estar hablando de este equipo durante mucho tiempo. No porque ficharon bien, que también, sino porque por primera vez en años parece que hay alguien que sabe exactamente qué quiere hacer con todos esos jugadores. Y eso cambia absolutamente todo. Quiero quedarme un momento en el partido, porque creo que la gente lo está leyendo como una victoria normal de inicio de temporada y no lo fue. El primer gol, ya te lo dije, 35 segundos, línea alta, presión inmediata. Palmer mete el pase antes de que Fulham pueda organizarse. Eso no pasa por accidente, eso pasa porque Alonso lleva semanas entrenando exactamente esa situación. Salir con velocidad, no dar tiempo al rival ni a respirar. El segundo gol me pareció incluso más interesante. Lacroix, que es un central reconvertido en carrilero derecho, recibe en profundidad, centra al área y Rodgers aparece en el segundo palo para empujar. O sea, un defensor central llegó más adelante que cualquier extremo del Fulham. Eso en el sistema de Alonso tiene mucho sentido, porque los carrileros tienen que ser los que dan la anchura para que los atacantes puedan jugar más juntos y llegar mejor al área. Exactamente como pasaba en Leverkusen con Grimaldo y Frimpong. Y el tercero fue Palmer. Joao Pedro le pone el pase en el momento exacto. Palmer lo controla y mete el disparo entre las piernas de Leno. Y ojo, que Palmer este verano no fue al Mundial con Inglaterra, lleva meses con eso dentro. Ese tipo de motivación en un jugador de su calidad es algo que los rivales van a sufrir durante toda la temporada. Lo que me llamó la atención de los 3 goles es que ninguno llegó de la misma manera. Uno fue transición vertical, otro fue combinación por banda con carrilero, otro fue calidad individual en el área. Y eso, para un primer partido de temporada, recién llegaba Alonso, con jugadores nuevos todavía adaptándose, es bastante llamativo. Hay que hablar de Morgan Rodgers, porque 117 millones de libras es mucho dinero incluso para el Chelsea de los últimos años. Es el traspaso más caro en la historia del club, por encima de los 103 que pagaron por Enzo Fernández. Y cuando un club paga eso por alguien, lo que te está diciendo es que ese jugador va a estar en el centro de todo lo que construyan en los próximos años. Y la temporada pasada en Villa lo justifica bastante bien. 16 goles más asistencias en la Premier League con un equipo que terminó en mitad de tabla. Para un chaval de 23 años eso es una barbaridad. Y lo hizo sin ser el jugador más importante del equipo, sin tener el sistema diseñado para él, sin tener a alguien como Alonso diciéndole exactamente cómo y cuándo moverse. Lo que más me interesa de Rodgers tácticamente es que no te puedes poner de acuerdo en qué posición juega. No es un extremo puro, no es un mediapunta puro. Es esa cosa intermedia que aparece donde no lo esperas, que presiona cuando toca, que llega al área desde ángulos raros. En Leverkusen ese rol lo tenía Wirtz, y todos vimos lo que Wirtz hizo con Alonso entrenándolo. Rodgers no es Wirtz, son perfiles distintos, pero la idea de Alonso de cómo usar ese tipo de jugador es la misma. Contra Fulham ya lo pudiste ver, se metía hacia adentro, abría el espacio para Lacroix por fuera, y cuando llegó su momento estaba exactamente donde tenía que estar. Primer partido, primer gol, con eso de momento es suficiente. Palmer, Rodgers, Joao Pedro. Cuando lo escribes así parece sencillo, pero cuando lo analizas en detalle entiendes por qué los defensas de la Premier League van a tener un año muy complicado. Palmer es el más raro de los tres en el buen sentido, no sabe si va a aparecer por dentro o por fuera, no sabe si va a pedir el balón al pie o en profundidad, no encaja en ninguna categoría clara y eso para un defensa es una pesadilla, porque no puedes prepararte para él de la misma manera que te preparas para un extremo normal. Y encima lleva todo el verano descansado, sin desgaste de un mundial, con ganas de demostrarle algo al seleccionador inglés que no lo convocó. Mejor no estar enfrente de eso. Joao Pedro es el tipo de 9 que Alonso necesita para que el sistema funcione. No es un rematador de área esperando centros. Es un jugador que se mueve, que arrastra centrales, que crea el espacio para que Palmer o Rodgers lleguen desde atrás. En Craven Cottage lo viste en los 35 primeros segundos. Movimiento hacia el espacio, recibe el pase de Palmer, define. Eso es exactamente lo que Alonso le pide. Y Rodgers ya lo hemos hablado, pero dentro del tridente lo que aporta es imprevisibilidad. Ninguno de los tres ocupa la misma zona todo el tiempo. Se rotan, se intercambian, se mueven. Y eso para los rivales es muy difícil de organizar defensivamente, porque cuando empiezas a seguir a uno, ya el otro está en tu espacio. Pero mira, tengo que ser honesto, porque no todo fue bien en Craven Cottage. Robert Sánchez. Hay que hablar de Robert Sánchez. Josh King metió un disparo al palo corto y Sánchez no llegó. Bien, puede pasar. Pero luego Castagne tira, Sánchez rechaza mal, García está ahí para empujar el rebote y de repente el partido que iba 3-1 es 3-2 y Fulham de repente tiene vida. 2 goles que no tendría que haber recibido Chelsea.
Y no es que Fulham hiciera algo extraordinario, Sánchez los regaló. Y esto no es nuevo, lleva temporada siendo el eslabón débil de este equipo, y hay partidos donde Chelsea pierde puntos directamente por errores suyos. Contra Arsenal, contra City, contra Liverpool, no puedes permitirte regalar goles así. Esos equipos no necesitan 2 oportunidades para hacerte daño, con la primera es suficiente. El ataque puede meter 3 goles cada partido, pero si el portero regala 2, la cosa se complica mucho. Y Alonso lo sabe. La pregunta es si tiene solución para eso dentro del plantel, o si es algo que va a tener que arrastrar toda la temporada. Mira, yo he visto muchos proyectos del Chelsea en los últimos años que empezaron con buena pinta y terminaron mal. Entrenadores despedidos a mitad de temporada, jugadores carísimos sin saber dónde ponerlos, sistemas que cambiaban cada mes. Y siempre había una razón para pensar que esta vez iba a ser diferente, y casi nunca lo era. Pero lo que veo en este Chelsea con Alonso es algo que no había visto antes en Stamford Bridge. Un entrenador que llegó con el sistema completamente claro en la cabeza y que fue a buscar jugadores que encajaran en ese sistema, no al revés. Proyos no llegó a Chelsea para ver dónde lo meten, llegó para un rol específico que Alonso ya tenía diseñado, y eso con todos los jugadores, con Caicedo, con Enzo, con Joao Pedro. Alonso dijo algo después del partido que me pareció muy revelador. Dijo que cuando el equipo llega a sus delanteros en buena posición, ellos tienen la calidad para hacer cosas especiales. Esa frase es la diferencia entre cómo entrenaba el Chelsea antes y cómo lo entrena ahora. Antes el plan era darle el balón a los buenos jugadores y esperar que pasara algo. Ahora el plan es crear las condiciones para que los buenos jugadores hagan lo que saben hacer bien. Rodgers marcó en su debut, Palmer asistió y marcó, Joao Pedro abrió el marcador a los 35 segundos, y Alonso al salir del vestuario no habló de la victoria, habló de la combinación entre los 3 delanteros como algo que le tiene ilusionado. Un entrenador que después de ganar su primer partido habla de conexiones y de potencial y no de resultado. Eso también te dice algo sobre cómo piensa. Puede que al final sea otro proyecto que no llegue donde prometía, pero lo que vi en Craven Cottage el lunes por la noche me da más razones para pensar que sí que en que no, y con este Chelsea eso ya es bastante.